Vamos a buscar Apocalipsis 3:22. Apocalipsis 3:22. Bendito y alabado sea Dios. Apocalipsis 3:22. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Buen Dios y Padre que está en gloria. Gracias, Señor, por su palabra, Dios eterno. Háblenos a nuestra vida, Dios amado, como usted siempre lo sabe hacer, y úsenos para su gloria, Dios eterno. También como usted siempre lo sabe hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale: la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que somos la iglesia de los últimos tiempos? Dios nos ha preparado para estos tiempos y nos ha dejado para que veamos grandes cosas, las cuales los apóstoles escribieron, estaban esperando. El apóstol Pablo esperaba la venida de Cristo. Pero, amados hermanos, somos privilegiados porque estamos en estos últimos tiempos. Lo que Jesús declara a las iglesias es confirmado por el Espíritu Santo en los últimos días de la iglesia en la tierra, amados hermanos. En los últimos días, amados hermanos, usted y yo, a través de la Biblia, estamos viendo que están sucediendo todo lo que el Señor Jesucristo un día habló a través de sus apóstoles. Mismo lo habló, amados hermanos, pero en cierta ocasión Dios le trae a las iglesias, amados hermanos, a las 7 iglesias a través de Juan, el discípulo amado, para Juan escribir, amados hermanos, este libro de Revelaciones. Antes, amados hermanos, de que llegara a la isla de Patmos, según la historia, Juan el discípulo amado lo echaron en una olla hirviendo con aceite, pero milagrosamente no le ocurrió nada, porque se tenía que escribir el libro de Revelación. Tenía que escribirse lo que es el libro de Apocalipsis, amados hermanos, los mensajes, amados hermanos, de Cristo a las iglesias. Amados hermanos del occidente en Asia Menor, amados hermanos, es también para esta época, amados hermanos, en la cual, amados hermanos, una de las iglesias había trabajado arduamente por amor del nombre de Cristo Jesús. No habían desmayado, se habían esforzado tanto, pero a esta iglesia, amados hermanos, el Señor le dice que Él reconocía su trabajo, que Él reconocía su arduo trabajo y amor que tenían a su nombre, que habían probado a los que se decían llamarse apóstoles y los habían encontrado mentirosos. Pero, amados hermanos, esa iglesia le faltaba algo, amados hermanos. Se habían esforzado tanto, habían trabajado arduamente por amor al nombre de Jesucristo, pero ¿sabe qué? Se habían apartado, habían abandonado a su primer amor. Y, amados hermanos, ese mensaje para las iglesias de hoy en día, amados hermanos, lo que nos da a entender la condición espiritual de la iglesia en los últimos tiempos. En esta hermosa mañana, amados hermanos, la pregunta es: ¿cómo estamos hoy espiritualmente delante del Señor? Amados hermanos, sabe de que como iglesia muchas veces nos turbamos, muchas veces pasamos momentos difíciles, pero en cierta ocasión, cuando Cristo venga, amados hermanos, sabe que 2 van a estar en el campo, uno será tomado y uno será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y una será dejada. Pero sabe, amados hermanos, que no solamente eso, sino que también estarán en la
congregación alguno se estará predicando el evangelio también, amados hermanos, pero durante se esté predicando van a ocurrir momentos, hermanos, maravillosos, donde muchos serán arrebatados, donde muchos serán levantados, donde muchos van a desaparecer, amados hermanos, donde, amados hermanos, algunos que estarán ahí a la expectativa del mensaje, pero otros no van a estar preparados. Pero sabe que el mensaje en los últimos tiempos es, amados hermanos, lo que se ha pasado hoy en estos días es de que la iglesia, amados hermanos, ha perdido, amados hermanos, ha dejado, abandonado a su primer amor. Han abandonado, amados hermanos, a nivel mundial la iglesia a su primer amor. Sabe que en estos tiempos ahora, amados hermanos, nos cuesta vigilar, nos cuesta ayunar, amados hermanos, pero sabe que el Señor le aconseja que haya iglesia. A la iglesia de Éfeso le dice: por tanto, recuerda donde has caído, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras, le dice, vuelve a tu primer amor. Le dice: mira, iglesia, le dice a Éfeso, antes tú no necesitabas que te empujaran, antes no necesitabas que te sacaran una alabanza, antes no necesitabas que te dijeran que hay servicio, sino que más bien antes estabas enamorada de Dios. Más bien antes nadie te decía levanta tus manos, más bien antes nadie te decía tienes que sentir el gozo del Señor, sino que ya lo tenías adentro de ti, porque estabas tan enamorada de Jesús que no querías apartarte de Él ningún segundo. Y amados hermanos, la iglesia de estos últimos tiempos está pasando momentos difíciles, amados hermanos. El problema es que la iglesia de los últimos tiempos, sabemos que Cristo viene, sabemos que la iglesia se va de esta tierra, pero el problema es, hermanos, que no nos queremos preparar. El problema es que se nos habla, amados hermanos, a través de los medios, se nos habla, amados hermanos, a través de la palabra, se nos habla a través de todo lo que está ocurriendo, se nos habla de que ahora más que nunca Cristo viene, de que Cristo está a las puertas, se nos está enseñando de que Cristo viene, pero amados hermanos, nosotros no nos estamos preparando muchas veces, amados hermanos. Pero sabe que, amados hermanos, Dios alaba a cierta iglesia y a cierta iglesia no la alaba. A cierta iglesia le dice que toleras a los malos, toleras a los que yo no soporto, toleras las doctrinas falsas, les dice, y le da el mensaje por medio de Juan, el discípulo amado, y le dice: toleras a esa mujer, a Jezabel, toleras cuantas cosas, toleras la enseñanza, la doctrina, le dice, de Balaán, toleras la doctrina de los nicolaítas, le dice. Pero sabes que iglesia, le dice, yo no tolero eso, yo no soporto eso. El problema es, amados hermanos, que como iglesia todos sabemos de que hay que prepararnos, todos sabemos de que hay que velar, todos sabemos, hermanos, de que Cristo viene. Todo el mundo dice que Cristo viene, pero el problema es, amados hermanos, es de que si estamos preparados o no estamos preparados. El día del Señor vendrá, amados hermanos, y vendrá como ladrón en la noche. Se estará predicando el evangelio, amados hermanos, pero muchos se van a sorprender. El evangelio será predicado, muchos jóvenes, niños, adultos, damas, caballeros se van a sorprender cuando ya la iglesia ya no esté en la tierra. Y nosotros como iglesia somos la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia para marcar la diferencia, la iglesia a la cual el Señor ha señalado de que un día se irá de esta tierra, amados hermanos. La iglesia a la cual el Señor, ¿sabe por qué somos la iglesia de los últimos tiempos? Ya el Señor lo había hablado, ya el Señor lo había profetizado allá en Mateo 24:12, cuando habla de Éfeso también, que el amor, amados hermanos, habían abandonado a su primer amor. Allá en Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viviendo la iglesia en los últimos tiempos. Ahora, amados hermanos, ya no queremos buscar del Señor como antes. Ahora queremos acercarnos a Dios como una vez nos acercamos. Yo no sé si usted tuvo experiencia con Dios, pero yo recuerdo en mi tiempo cuando me convertí con el Señor, yo no quería salir del templo, yo quería marcar la diferencia, predicar con el hombre. Y hermanos, tal y como dice la palabra, amados hermanos, Apocalipsis 2:1 en adelante, donde habla de que la iglesia ha abandonado el primer amor, pero todavía podemos volver a sentir el sabor al evangelio, todavía podemos volver a enamorarnos de Jesús, todavía podemos escapar, amados hermanos, de la ira venidera que ha de venir sobre este mundo. Todavía, amados hermanos, podemos acercarnos a través de Jesús. Que alaba a Cristo,
Cristo alaba a la iglesia que no tolera a los malos. Pone prueba, amados hermanos, la vida a la doctrina, hermanos, a las afirmaciones de los dirigentes cristianos. Pero sabe, amados hermanos, que perseveran en la fe y en el amor. El Señor, amados hermanos, a aquella iglesia la abraza, a aquella iglesia que no tolera a los que son malos, que no tolera a los que se dicen ser apóstoles, los que son mentirosos, amados hermanos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos? ¿Qué es lo que se está viviendo en estos tiempos? Hay muchos que han salido ahora diciéndose que son apóstoles. Y uno de los requisitos de los apóstoles era caminar con Jesús, vivir con Jesús. Y amados hermanos, y es por eso que ahora, hoy más que nunca, la iglesia está que la iglesia primitiva no vio. La iglesia primitiva predicó lo que hoy se está viendo. Los hermanos de la fe, aquellos de la iglesia primitiva, Pablo y todos aquellos apóstoles predicaron. Pablo decía que en los postreros tiempos iban a salir hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres maldicientes, ingratos con sus padres, amados hermanos, con apariencia de piedad, pero no que no lo iban a tener, amados hermanos. Y eso la iglesia primitiva, amados hermanos, vio unas cuantas cosas, pero hoy más que nunca el evangelio se ha corrompido como nunca antes en la historia, amados hermanos. Como predicaba nuestro hermano ahora temprano, amados hermanos, se acuerda cuando Dios, amados hermanos, destruyó, amados hermanos, a Sodoma y Gomorra, porque el pecado era grande, pero ahora el pecado es mayor, porque nunca antes en la historia se había visto en la iglesia que había hombres con hombres y que estaban al frente de la obra. Nunca antes en la historia se había visto que había mujer con mujer casada y que iban a estar predicando el evangelio. Nunca se había visto eso. Es por eso que ahora la maldad se ha multiplicado tanto. La maldad antes era, ahora está multiplicada, porque el amor de muchos se ha enfriado. Pero queremos que el Señor nos encienda, amados hermanos, que tengamos esa llama y que podamos amarlo a Él, y que podamos, amados hermanos, guardarnos para Él, porque son estos últimos tiempos que la iglesia, amados hermanos, está viviendo en la tierra. Aquella iglesia de Éfeso habían hecho un arduo trabajo y paciencia, habían sufrido. El cristiano, amados hermanos, que ha perdido a su primer amor, tiene cierta forma las características de aquel creyente de Éfeso. Habían sufrido tanto. La pregunta es, ¿de qué te sirve sufrir tanto en el evangelio si estás lejos de tu primer amor? ¿De qué te sirve esforzarte tanto en el evangelio, a trabajar en el evangelio, si estás lejos de tu primer amor? La Biblia lo dice. Esta iglesia tenía muchas cualidades que nosotros no tenemos, que Dios las aprobaba. Habían sufrido por amor al nombre de Jesús. Trabajaban arduamente, que aquí no lo trabajamos nosotros en este evangelio. Y no solo eso, habían probado, porque la Biblia dice que hay que probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Habían probado a los que se decían ser apóstoles y no los eran. Y nosotros en este tiempo no podemos ni probar a nadie, ni podemos discernir. Esa iglesia tenía cualidades que no tenemos nosotros, y con todo ello le dijo el Señor: yo conozco, le dijo, yo reconozco tu arduo trabajo, tu paciencia y tu sufrimiento por amor a mi nombre. Pero hay un pero le dijo: tengo unas cosas contra ti, que has dejado a tu primer amor. Le dice: Éfeso, no me agrada tu condición. Aún tus obras ahora son mayores que las primeras, le dice, pero estás lejos de mí. Con todo el amor de mi alma, le dice el Señor, te has apartado de mí. Has hecho mejores obras que antes, pero si tan solo te volvieras a tu primer amor, yo te calificaría y no encontraría en ti falla. Y amados hermanos, somos la iglesia de los últimos tiempos. A una le dijo: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A una le dijo: aunque tienes pocas fuerzas, pero está llena del Espíritu Santo.
Había una iglesia que tenía poca fuerza porque la multitud del mundo, hermano, las cosas, las persecuciones, la batalla que estaba en medio donde estaba el demonio. Pero le dijo, pero ¿sabes qué? Y le dijo, aunque eres pobre en esta tierra, pero ¿sabes qué? Tú no eres pobre, sino que eres rica. Le dice, aunque muchos te digan que eres pobre, tienes poca fuerza, pero tienes valentía, te has parado firme, has predicado el evangelio, nadie te ha detenido en medio de las circunstancias, en medio de las persecuciones. Le dice, en medio de que el diablo te ha hecho la guerra, te has mantenido valiente y no te has doblegado. Le dice, y por cuanto, le dice, has guardado la palabra, también yo te guardaré de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Le dice, por cuanto has guardado mis palabras, con sufrimiento, con dolor, con momentos difíciles, también yo te voy a guardar a ti. Y ese es el mensaje, amados hermanos, de estas iglesias, amados hermanos. Ese es el mensaje de las iglesias, y ese es el mensaje para nosotros hoy, de que debemos de ponernos firmes en el nombre de Jesús. Se nos está diciendo que Cristo viene, se nos está predicando que Cristo está a las puertas, y hoy más que nunca debemos de sufrir, servirle a Cristo hasta la muerte. Y amados hermanos, el Señor recompensa a aquella iglesia que permanece fiel hasta la muerte. Y amados hermanos, nos enseña Apocalipsis 2:1 de esa iglesia de Éfeso. Cuántas cosas tenía la iglesia de Éfeso, pero hubieron unas que Dios no aprobó. Apocalipsis 2:1 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y muchos de los que estamos aquí no tenemos paciencia. Y paciencia, mire, esta iglesia tenía cosas que no teníamos nosotros muchas veces, y que no puede soportar a los malos, y nosotros muchas veces nos reímos con los malos, nos revolcamos con los malos. Pero esta iglesia no podía soportar a los que eran malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Mire, le dice, por amor a mi nombre. Imagínense que por amor al nombre de Jesús, pero había un problema, se habían alejado de su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Un mensaje diferente a las 7 iglesias según la condición espiritual que ellas estaban, pero con un mensaje de advertencia, de acercarse más a Él. Un llamado, hermanos, a acercarse más a Él. Un llamado que a los que estaban siendo fiel, a que permanecieran siendo fiel. Un llamado a aquellos que no toleraban a los malos, a que permanezcan no tolerando a los malos. Pero amados hermanos, esta iglesia tenía muchas cualidades que las que hoy en día no tenemos, y eso es lo que debemos de tener nosotros. No estar con los malos, sino que, amados hermanos, estar sirviéndole a Cristo Jesús hasta la muerte. Fiel en el nombre de Jesús de Nazaret, amados hermanos, porque son momentos difíciles, amados hermanos. ¿Sabe qué, amados hermanos? A la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero el Señor le dijo: no temas en nada de lo que vas a padecer. Le dice: eres pobre, o sea, en la finanza no tenían nada. Era como una iglesia que era insignificante para muchos, pero eres rico, le dice, porque tú tienes mi confirmación, porque tú tienes mi apoyo, le dice el Señor, porque tienes mi respaldo. Y le dice: así es que no temas, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. No temas de que el diablo te va a meter por 10 días en la cárcel. No temas, pero por cuanto tú has guardado mi palabra, yo te libraré. No le dijo por cuánto conoces la palabra, por cuánto la has guardado, la has vivido. Por cuánto has vivido la palabra, por cuánto la has guardado, yo te libraré. Y la gente ahora se afama porque se saben toda la Biblia de pasta a pasta. Y aquí no basta con saber, sino que tenemos que guardarla, tenemos que vivirla, esa palabra, amados hermanos.
Y amados hermanos, y cuando nosotros la guardemos y la vivamos, entonces el Señor peleará por nosotros. Son momentos difíciles que vive la iglesia. ¿Qué espera el Señor? Fidelidad en medio de los sufrimientos y de la persecución. La iglesia de la última hora, amados hermanos, podrá ser perseguida y sufrir por el nombre de Jesús, pero que permanezca fiel a su Señor. El cristiano fiel en medio de la persecución y el sufrimiento posee, hermanos, las características de la iglesia de Esmirna. Amados hermanos, que está en Apocalipsis 2:10 lo que hablamos, y Mateo 24:9, donde muchos los van a entregar y muchos los van a matar, muchos van a entregarlos a persecución. Pero amados hermanos, el Señor siempre le da ánimo a la iglesia a seguir adelante. La persecución lo que nos tiene que motivar a nosotros, y esto es la guerra, lo que nos tiene que motivar a nosotros a acercarnos más a Dios, porque esa palabra fue la que Cristo dijo: lo que se predicó hoy temprano, y oiréis rumores de guerras y guerras, pero no es el fin. Pero ¿qué nos hace eso entender? Que hay que estar agarrados de Jesús, que hay que acercarnos más a Jesús, que lo que Cristo dijo hace años hoy se está cumpliendo, que lo que los profetas dijeron se está cumpliendo, que lo que los apóstoles dijeron se sigue cumpliendo, porque la palabra es viva y es vida, es viva y eficaz. La palabra es poderosa, amados hermanos. Todo se está cumpliendo, todo está preparado en los cielos para ir a las bodas, todo ya está preparado, solo se está esperando, amados hermanos, se está esperando que suene la última y gran final trompeta para que la iglesia sea arrebatada. Ya todo está preparado en el cielo, ya todo está preparado para la iglesia, solo a que Cristo le dé la orden a aquel ángel: toca la última y la gran final trompeta para ir por mi pueblo. Todo está preparado, todo está preparado. Ya hay nombres allá escritos. Ya los nombres están escritos allá. Y usted y yo podemos lograrlo en el nombre de Jesús. Usted se preocupa porque aquí no tienen un nombre, porque aquí no le dan un renombre o fama. Mira, hay un nombre que está escrito en el cielo, y el Señor nos cambiará el nombre. El Señor cambia nombre. A Jacob, amados hermanos, que significaba usurpador, ladrón y todos esos tramposos, le cambió el nombre por Israel. Dios cambia nombre, amados hermanos, pero hay un nombre escrito, amados hermanos, y también nos espera la corona de justicia, amados hermanos. Y es por eso que hay que luchar en estos últimos tiempos. Mire, amados hermanos, tal y como lo dice Mateo 24:12, como le decía, el amor de muchos se enfriará, decía, y eso es lo que estamos viviendo. Ya la gente, aunque se llame cristiano entre comillas, ya no quiere venir a la iglesia. Yo no entiendo cómo es que son cristianos y no se quieren congregar. Van en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia no se contradice, somos nosotros los que nos apartamos de Dios. La Biblia por sí misma se interpreta, no necesita interpretación de nadie, por sí misma se interpreta, porque es la palabra de Dios. No es que necesite interpretación. Vaya y andan estudiando de eso de los judíos. Nosotros no somos judíos, amados hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los judíos, porque se rebelaron contra Dios y están rebelados contra Dios, ellos pasarán la gran tribulación, pero las promesas celestiales son para la iglesia. La iglesia será arrebatada, y luego cuando la bestia aparezca, cuando los judíos reconozcan que la bestia no es Dios, entonces Dios va a tener misericordia y los levanta a ellos también. Ellos se vuelven a Dios, amados hermanos, porque Ezequiel 38 y 39 lo dice, amados hermanos, que Dios peleará por Israel. Bendito y alabado sea Dios. Pero, amados hermanos, usted y yo como iglesia, deje de andar imitando a los judíos. Hay unos que dicen: yo quisiera ser judío, el pueblo de Dios. Pues se va a quedar a esperar la tribulación. Pero los judíos convertidos se van con la iglesia. Los que nacieron de nuevo, los que son cristianos, se van cuando la iglesia se va. Quisiera ser judío, dicen, allá andan con el talí, andan en la cabeza, que ni saben qué significa eso. Allá andan con el shofar, que ni saben qué significa eso también. Cada cosa tiene su significado. Andan con el candelabro también, y que lo tienen en la casa, ni saben qué significa. No somos judíos para estar mostrando esto. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, amados hermanos. Y nosotros lo único que necesitamos es la palabra del Dios viviente. Aquella palabra que
cambia, aquella palabra, amados hermanos, que nos da vida, amados hermanos. O si no quieren ser como judíos, quieren amarrar las cosas ahí, se quieren dejar la barba así grandota, no se la quieren cortar, no saben que ciertos hombres no se cortaban, no saben historia. O algunos dicen, yo quiero tener cabello largo como Jesús. No saben historia, no saben por qué Jesús lo tenía así, no saben por qué Sansón lo andaba así. Nosotros somos hispanos. Nosotros apeguémonos a la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no te despiles las cejas, hombre, que te depilabas las cejas. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Miren, amados hermanos, si es que ahora ya las mujeres dejaron de depilarse, ahora los hombres se depilan las cejas. No se va a sorprender cuando vea a un hombre que ande pintada las cejas también. Pero, amados hermanos, lo que pasa es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, amados hermanos. Y la iglesia de Cristo, estamos aquí para ser, hermanos, luz en medio de las tinieblas. El mensaje, amados hermanos, a las iglesias: estaban pasando momentos difíciles, estaban tolerando a los malos, estaban tolerando a Jezabel, estaba enseñándoles a fornicar, estaba enseñándoles a cuánta cosa. Pero el Señor le dijo: le he dado tiempo a esta mujer que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Por cuanto ella no se arrepiente, la voy a tirar aquí en cama, a ella y sus hijos y a aquellos también que se revuelcan con ella. Porque este Señor de señores quiere, amados hermanos, que nosotros como iglesia nos preparemos y caminemos para Él y vivamos para Él y prediquemos el evangelio de Cristo Jesús, y que no tengamos un pasatiempo, amados hermanos, en la tierra. El Señor a todos nos ha llamado a marcar la diferencia, a todos nos ha llamado a ser la iglesia de Él aquí en la tierra, y amados hermanos, a vivir los últimos tiempos como iglesia. Bendito sea Dios. Lo bueno que aquí todos son cristianos, ¿verdad? Usted, hombre que está aquí, hermano, no se despila las cejas, ¿va? Todos son cristianos aquí. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Vea en el Antiguo Testamento, vea si se vio lo que está viéndose hoy. Vea en el Nuevo Testamento si se vio lo que se está viendo ahora. Ahora ya los hombres andan hasta con las uñas pintadas. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Lo que aquellos no vieron lo estamos viendo nosotros. Lo que muchos no vieron lo estamos viendo nosotros, hermanos. Estamos viviendo momentos tan difíciles. Estamos viviendo momentos decisivos. Y, amados hermanos, y el Señor lo que quiere, amados hermanos, es de que, sabe de que aquí más atrás, hermanos, de lo que leímos, la iglesia de la Odisea estaba viviendo en esos momentos. Estaba viviendo una tibieza donde se valía todo. Estaba viviendo, amados, ellos tenían fabricantes, ellos tenían las mejores medicinas, los mejores fabricantes para el colirio de los ojos, pero ellos no se daban cuenta de que estaban tan ciegos, de que habían caído en una inútil tibieza, de que no servían para nada. Eran ricos y no, ellos mismos dijeron: nos hemos enriquecido, no necesitamos de nada, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le dijo: más no sabes que eres un pobre, desnudo, miserable, desventurado. Esa iglesia tibia, amados hermanos, había perdido el sabor, había perdido el fuego del Espíritu Santo, se habían apartado del Señor. Fabricantes de medicina, había dinero. Y hoy en día, mire, yo hoy luego anduve por ahí por una que es grandota, amados hermanos, y yo cuando veo eso, yo digo: wow, esta gente está bien lejos de Dios. Hablan de Dios y todo, pero, amados hermanos, ahí como quiere anda la gente, se suben al altar como quiere la gente. Hablan, hermanos, hablan nomás para entretener a la gente, pero no pueden hablar la palabra de Dios. No hablan de la venida de Cristo. No hablan, hermanos, de que Cristo viene pronto, sino que, amados hermanos, viven un evangelio nomás pasatiempo, nomás están pasando el tiempo. Pero el Señor lo que quiere es que la iglesia de estos últimos tiempos marquemos la diferencia. Lo que quiere es, hermanos, que le sirvamos a Él hasta la muerte y marcando la diferencia. Que no vivamos ese evangelio, que vivamos
un evangelio de poder, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia, un evangelio que rompe cadenas, un evangelio que deja libre al que está endemoniado, un evangelio que sana, amados hermanos, un evangelio que salva, un evangelio que restaura. Y ese evangelio que Cristo quiere que vivamos en la tierra, un evangelio de cambios, un evangelio, amados hermanos, donde se predique la palabra de Dios, un evangelio, hermanos, donde se hable la verdad de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere, amados hermanos. ¿Usted cree que Dios no le va a demandar a todos estos pastores? ¿Usted cree que Dios no le va a demandar a los que tienen el privilegio de predicar, que no predican la venida de Cristo, sino que hablan para entretener a la gente? Dios no tolera eso. Dios quiere que se hable la palabra de Él, que se predique de que Él viene, que se le diga a la iglesia que hay que arreglarnos, que se le diga a la iglesia que hay que prepararnos, que se le diga a la iglesia que Él viene pronto, que Él viene por una iglesia santa, pura, por una iglesia sin mancha, que no importando, amados hermanos, quién se sea, pero Cristo viene pronto. Él viene pronto por esa iglesia. Él viene pronto por esa iglesia pura, aquella iglesia virgen, aquella que no se ha manchado con el mundo, aquella, amados hermanos, que está gritando a los cuatro vientos diciendo que Cristo viene. Aquella que aunque le digan fanático, loco, estás loco tú, esos tiempos ya pasaron de andarle metiendo miedo a la gente. Eso no es meterle miedo. Hay que recordarle, hay que redarguirlo de que Cristo viene. Estemos o no estemos preparados, Él viene por su pueblo, amados hermanos, y lo que quiere es que nos preparemos, que le sirvamos a Él, porque, amados hermanos, sea que la muerte nos alcance o sea que venga Cristo, pero que estemos preparados y que nos demos cuenta para dónde es que vamos, y que mejoremos, amados hermanos, en este evangelio. Y yo creo que podemos mejorar en el nombre de Jesús. Y sabe que el Señor le habla a todas esas iglesias que están comprometidas con el pecado, participando en herejías. Pero debemos nosotros de darnos cuenta, amados hermanos, que pronto la iglesia será levantada. Hoy, amados hermanos, se está viviendo tantas cosas, y el Señor ha dejado a la iglesia para estos últimos tiempos, para que marquemos esa diferencia, para que no se le dé, amados hermanos, a la gente como la gente se sienta cómoda, porque sabe de que las iglesias hoy en día están bien llenas, porque no se les predica de la palabra, sino que se les habla cosas de tocarle las emociones, que la gente se sienta cómoda. No, es que si toco esta parte, tal vez algún hermano, alguna hermana anda viviendo esto y mejor no lo voy a tocar, porque si no se van a ir de la iglesia. No importa que te quedes solo hablando de las bancas, pero sabe que Cristo quiere que se hable la palabra. Cristo quiere, amados hermanos, que le sirvamos a Él. Cristo lo que quiere es, amados hermanos, yo le pregunto a usted, si usted trata de quedar bien con el hombre, usted queda mal con el Señor. Pero sabe que el Señor ya lo habló en su palabra, y aunque yo me calle la palabra, el Señor va a tener que levantar a alguien para predicar la verdad. Si usted se calla, Dios va a tener que hablar. Siempre va a tener que utilizar a alguien para hablar la verdad de Dios, para que nos acerquemos a Él, para que caminemos, amados hermanos, tratemos de acercarnos a Él. Bendito sea Dios. Es que el Señor, cuando les habla a estas iglesias, les está dando oportunidad. Le dice a la iglesia de la Odisea, le está diciendo, le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y le da a entender: mira, Odisea, yo no es que te quiero vomitar, pero por cuanto estás tibia te vomitaré de mi boca. Pero ¿sabes qué? Le dice: mi intención es que vuelvas al arrepentimiento. Mi intención es, le dice, que abandones la tibieza en la que estás. Mi intención es no vomitarte, le dice, pero por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, le dice, te vomitaré de mi boca. Le dice Odisea: tienes que acercarte, porque en la condición que estás no calificas. En la condición que estás no te vas. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para caminar bajo el fuego del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, hoy mismo, que podemos nosotros limpiarnos y purificarnos a través de la palabra. A través de la palabra podemos limpiarnos, amados hermanos.
Y ese es el mensaje, amados hermanos, a las iglesias de los últimos tiempos. Y si usted ve este libro de Apocalipsis, si ve las 7 iglesias, amados hermanos, eso es lo que se está viviendo hoy en las iglesias. Se está viviendo cosas que antes no se miraban. Cuando yo veo esas iglesias, hermanos, americanas, y veo una gran cancha de básquetbol en el templo, yo digo, que en qué abominación han caído. Si vemos en la palabra, nunca los discípulos, nunca Jesús hizo una cancha de básquetbol en una sinagoga, sino que estaba predicando la palabra. Desde ahí vemos que están mal, porque todos los días esa cancha está llena. Y yo digo, wow, pero para el culto solo usan un día, el domingo. Y la gente dice, wow, esta gente sí los cultos los hace de mañana, los hace a las 8 tempranito el domingo, y luego a las 6, luego el domingo a las 6 o a las 3 de la tarde tienen otro servicio. ¿Cómo que no? Si todos los demás días pasan bien mundanos. No se congregan. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Esa es la iglesia en los últimos tiempos, lo que estamos viendo, para que nosotros no sigamos ese camino. ¿Cuándo usted vio en la Biblia que andaban metido el deporte con el evangelio? Si aún Pablo habló del deporte, habló, hermanos, de los que corren, poniendo un ejemplo, que aquellos que corren por una corona corruptible, dice que a la verdad solo uno es quien la gana, la obtiene, amados hermanos. Pero Pablo puso ese ejemplo, amados hermanos, de que dice de esa manera: corro yo, pero yo golpeo mi cuerpo, yo no voy a la aventura como ellos van, dice, sino que porque a nosotros nos van a dar una corona incorruptible, con la cual nosotros, dice Pablo, enseña que seremos coronados, amados hermanos. Y cuando vemos eso, amados hermanos, bueno, yo nunca vi en mi país que las iglesias tuvieran cancha ahí para jugar, que tuvieran gimnasio. Y yo voy a estas iglesias y dice allí gym, dice allí el gimnasio donde a levantar. Yo nunca vi eso revuelto con lo de Dios. Por eso es que Cristo dijo a través de Pablo que en qué concuerda Belial con Cristo, en qué concuerda la luz con las tinieblas, en nada. Y amados hermanos, imagínense que nosotros aquí ese cuartito le quitemos la pared y llegamos a una media cancha ahí de básquetbol. No, hombre, si esto es así, los jóvenes no quieren, en el día de culto se fueran para allí. O se llenara la iglesia solo por eso que está allí. Cuando usted vio a Jesús con un payaso antes para entretener a los niños, vea las iglesias de hoy en día. Hay que traer payasos para entretener a los niños. La iglesia, el templo no es para traer payasos. El templo es para que los pecadores vengan y se arrepientan y se conviertan a Jesús. Todo lo están contradiciendo. El mismo diablo se ha metido en los templos. El mismo diablo está contradiciendo para que la gente encuentre el evangelio, como ellos dicen que es aburrido, para que ellos lo encuentren divertido. No, para encontrarle el sabor hay que buscar a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, para encontrarle sabor al evangelio, para no querer volver atrás, amados hermanos. Este evangelio es poderoso. Este evangelio no necesita, amados hermanos, traer cosas mundanas para cambiar al hombre y a la mujer. Este evangelio es lo que se necesita, lo que dice la Biblia, que dijo Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, amados hermanos, para salvación, amados hermanos. Este evangelio es poder de Dios y sigue siendo poderoso, sigue teniendo el mismo efecto que tuvo desde el principio, lo sigue teniendo, sigue convirtiendo a las vidas, amados hermanos. Bendito y alabado sea Dios. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Y que dicen muchas veces los que están al frente: no hay que traer payaso porque para que la hermanita que tiene sus niños no se vaya a la iglesia. Con todo y payasito que se vaya. No queremos esos payasitos aquí. Queremos que esos payasos del diablo se conviertan de verdad a Cristo Jesús y dejen de andar profanando el altar de Dios, dejen de andar profanando el templo de Dios. Queremos, amados hermanos, que todos los que estamos aquí de verdad seamos verdaderos cristianos, amados hermanos. Pero imagínense, si esto es así, nos cuesta a nosotros ser verdaderos cristianos. Y ahora trayendo un payaso, no, hombre, todos se van a poner aquí. He visto templos donde también están reventando piñatas en el templo.
Y esa es una gran abominación a Jehová. No podemos meter lo de Dios y lo del mundo. El templo está consagrado para rendirle culto, servicio a Dios, para rendirle al Señor lo que le hemos traído, amados hermanos. Somos la iglesia de los últimos tiempos y vienen cosas peores, que para algunos eso es normal, pero para nosotros que sabemos de la palabra, eso no es normal. Eso nos está avisando que Cristo tarde o temprano viene. Y tarde o temprano va a agarrar azotazos a algunos cuantos, pero que tan tarde o temprano viene, que más pronto que nunca viene, amados hermanos. Más pronto que nunca viene. Si imagínense cómo hizo con Sodoma y Gomorra. Es que la gente cree que porque estamos en la gracia. No, también en la gracia Dios mató gente. Vea el libro de Hechos 5 a ver si no mató. Estando en la gracia, mató a aquellos mentirosos, Ananías y Zafira, por haber mentido, porque le mintieron al Espíritu Santo. Y ese Dios no ha cambiado. Y pues eso es lo que necesitamos para tener el temor de Dios. Que algunos cuantos caigan muertos. Que, amados hermanos, para que tengamos el temor de Dios y tratemos de caminar, amados hermanos, de verdad como Dios quiere. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Pero este Dios nos está enseñando, amados hermanos, que somos la iglesia de los últimos tiempos y que necesitamos, hermanos, mejorar en el evangelio. Que necesitamos seguir adelante. Que por nada del mundo, de que por nada de las luchas que nos vengan, nos detengamos, nosotros sigamos. Si alguien se detiene, no te puedes detener tú. Si alguien ya no tiene ánimo de seguir, aunque le des muchas palabras, no puedes cambiarlo tú. No te puedes detener, tú tienes que seguir la meta. Es que no te puedes quedar porque alguien se quedó. Mira, amados hermanos, muchas veces nos da dolor, pero ¿sabe qué? Si aquel, amados hermanos, soltó los guantes, hay que orar por él, hay que pedirle a Dios, pero no podemos tirarnos al piso con él. Alguien tiene que pelear por ellos, alguien tiene que luchar por ellos, alguien tiene que orar por ellos, alguien tiene que ponerse de pie y pelear la buena batalla por ellos. Y solamente así, amados hermanos, vamos a lograr de que vuelva nuevamente a Jesús. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Póngase de pie en esta noche. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Y con la ayuda de Dios que mejoremos. De que si no hemos caminado bien, podemos empezar. Durante hay vida y esperanza, dice la Biblia. Padre que está en gloria, gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque usted es bueno, Padre. Gracias, Dios mío, por su palabra, Señor. Dios eterno,